Hare Krishna, muy buenos días. Namo Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine Namaste Saraswate Deve Gauravani Prasharine Nirvishesha Sunyabadi Pashatya Deshatarine Shayatri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Tri Advaita Gadadhara Rivasadi Gaura Bhakta Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna reiterados, vamos a continuar con las lecturas y propuestas de reflexiones sobre algunos de los textos de el Srimad Bhagavatam. Estamos en un punto donde Maharaj Parishi, el emperador que estaba cerca ya de la muerte, le preguntó a todos los sabios reunidos, a las grandes personalidades reunidas allí en el lugar donde él se encontraba, que por favor le dijera, después de la debida deliberación, sobre cuál era el inmaculado deber de todos en toda circunstancia y específicamente de aquellos que están a punto de morir. Comentábamos que Maharaj Parishi le hace una pregunta no de beneficio personal, sino que le hace una pregunta fundamental a los sabios y que es de beneficio para toda la humanidad. Todos deberíamos saber, deberíamos volver un poco a reflexionar sobre cuál es nuestro deber original como seres humanos. Aquí hay algo interesante en el texto. Maharaj Parishi les pregunta, le dice, por favor, después de la debida deliberación. Esto trae unido así que el sabio nunca responde sin antes reflexionar, o sea, sin antes deliberar. Por tanto, la reflexión, el pensamiento reflexivo forma parte también del sabio. Continuamos al siguiente texto. En ese momento apareció el poderoso hijo de Vyasadeva, quien viajaba por la tierra desinteresado y satisfecho consigo mismo. Él no presentaba ninguna señal de pertenecer a ninguna orden social o condición de la vida. Él estaba rodeado de mujeres y niños y vestía como si los demás lo hubieran desdeñado. Estaban en esa cuestión. Maharaj Parishi le está preguntando a los sabios están comenzando a deliberar y en ese momento hace aparición en escena un personaje fundamental. El personaje hijo de Vyasadeva, el sabio, el compilador de los Vedas, una de las grandes personalidades, la propia encarnación del Señor en su aspecto de compilador. Y este se llamaba Sukadeva Goswami. Suka significa loro en sánscrito y se explica que Sukadeva en la morada trascendental o espiritual es el loro acompañante o la mascota acompañante de Srimati Radharani, o sea, la personificación de la potencia de placer y del amor puro por el Señor Supremo. Así que Suka, el loro, la mascota que siempre estaba acompañando a Radharani, conocía o conoce de primera mano los pasatiempos y sentimientos más confidenciales de Srimati Radharani en relación con Krishna. Él conoce también los momentos en los que Srimati Radharani, encontrándose sola, hablaba sus locuras de amor y él solamente las escuchó. Así que estamos hablando de las más grandes personalidades. O sea, Sukadeva no era cualquier ambulante de esto que anda por la tierra dando tumbo con apariencia de santo, de místico, de desinteresado, de renunciante, nada de esto. Estamos hablando de una personalidad totalmente autorizada. Claro, ¿qué pasa con la literatura de este tipo? Que la literatura de este tipo tiene un punto de inicio fundamental.
Cuando uno asume la lectura de Srimad Bhagavatam o la escucha de las historias del Srimad Bhagavatam o de otras literaturas de connotación sagrada que no son de procedencia de la inventiva de la mente ni responden a las reglas de este mundo, entonces uno tiene dos posibilidades. Una gran posibilidad, simplemente la acepta como cierta por fe y por convicción. Y otra posibilidad, no la acepta como cierta, sino que ciertos elementos los menciona o los toma como dudosos y muchos otros incluso los rechaza. Srimad Bhagavatam en un inicio no se trata de análisis lógico. Esto tampoco se trata de una aceptación ciega, pero la fe es necesaria. O sea, se tiene la fe en que lo que se aborda desde el Srimad Bhagavatam es cierto, aunque no necesariamente lógico. Esto es importante. Después viene la profundización, la reflexión sobre cada texto, pero esa reflexión no se hace sobre la base de la duda, para ver si será cierto o no será cierto este texto, lógico o no lógico, sino que se hace sobre la base de la fe, aceptando como algo totalmente autorizado. Entonces se reflexiona y se reflexiona mediante la práctica, o sea, mediante la propia meditación, el canto de los santos nombres, etcétera, etcétera, y también se reflexiona acudiendo a otras grandes personalidades para escuchar su criterio sobre el texto. Por eso Prabhupada en cada texto deja un comentario, para que es como ese recurrir a Prabhupada, que es lo que Prabhupada explica o nos explica sobre el texto desde su visión de devoto puro del Señor. Este punto es fundamental si queremos en verdad bien encaminarnos en el sentido no solo del Srimad Bhagavatam, sino de todas aquellas cuestiones que derivadas de los devotos puros nos han llegado o nos llegan a nuestros días. Entonces dice que aparece allí ese Sukadeva Goswami, dice que viajaba por toda la tierra desinteresado y satisfecho consigo mismo. De Sukadeva Goswami a Sukadeva Goswami se aplica un término que es el término de Atmarama. Atmarama se refiere, es un término muy complejo, pero básicamente y en un primer sentido para un entendimiento general, se refiere a aquella criatura, aquella entidad viviente que está satisfecha en sí misma, por tanto no necesita buscar nada ajeno a sí mismo para su satisfacción. Atma, Rama, Rama significa satisfacción de todos los deseos o aquello que puede satisfacer o aquello que es el almacén de toda satisfacción, y Atma hace referencia a la entidad viviente en su esencia original. Entonces una entidad viviente que está sumergida en un océano de completa satisfacción. En ese caso o desde esa perspectiva es totalmente independiente, por tanto nada le atrae. Esto quiere decir que toda decisión que toma, por ejemplo esta decisión de aparecer en este lugar, no es motivada por ningún elemento material y ni siquiera por ningún elemento de sabiduría. Como los sabios se presentan en este lugar por cuestiones de sabiduría y beneficio. También hay cierto beneficio sutil en el desear contemplar la partida de Maharaj Parishi, pero en el caso de Sukadeva Goswami ni siquiera está esto de la búsqueda de un beneficio sutil. Dice que él no presentaba, esto también es interesante porque dice que él no presentaba ninguna señal de pertenecer a ninguna orden social o condición de la vida. Si hacemos un estudio cultural, histórico-cultural, de las religiones y otras cuestiones organizativas del ser humano a nivel social, vamos a ver que el ser humano siempre ha ido creando diferentes tipos de códigos, diferentes tipos de señales para identificar o diferenciar diferentes estados de vida, modalidades de vida, niveles sociales, etcétera, etcétera. Entonces el Varnashram Dharma o la división védica de la sociedad en función de los deberes de cada persona y en función del estado de vida o forma de vida de cada persona,
También cada varna y cada asa tenían sus identificaciones, ya fuera en el vestuario, en un atiendo, en un símbolo, etcétera, etcétera. Algo que identificara, mira, este es brahmana, este es guerrero, este es obrero, este es comerciante, este es ganadero, o este es estudiante célibe, este es casado, este es retirado o este es renunciante. Todas las órdenes de vida y todas las formas de vida tenían algo identificativo. Sin embargo, pasa algo con Sukadeva. Sukadeva no portaba nada de ninguna de esas órdenes. No se podía identificar a simple vista, no se podía decodificar a qué orden pertenecía, y esto simplemente porque no pertenecía a ninguna. Sukadeva estaba constantemente en una postura trascendental, por tanto tampoco le interesaba el asunto de las órdenes de vida, no lo negaba, pero tampoco le prestaba atención. No por caprichosa rebeldía, es muy diferente aquel que dice que no pertenece a nada por caprichosa rebeldía a aquel que por conocimiento elevado ha trascendido las diferenciaciones de las clasificaciones y las categorías. Dice que él estaba rodeado de mujeres y niños y vestía como si los demás lo hubieran desdeñado. Sukadeva Goswami se narran historias, un aspecto de esos locos ambulantes, ¿verdad? Y todo así descuidado, sin prestar atención a la propia imagen personal. Siempre estaba ensimismado en sí mismo, no hablaba con nadie, parecía sordo. Iba vagando de aldea en aldea. Entonces las mujeres y los niños le seguían, algunos para burlarse, otros para sentir compasión por él. Pobre loco, sordo, mira, ni habla, todo desgreñado, muchacho jovencito, porque tenía 16 años solamente cuando esto sucedió. Ay, qué lástima, ¿verdad? Entonces continuó diciendo: este hijo de Vyasadeva tenía tan solo 16 años de edad. Él tenía delicadamente formadas las piernas, las manos, los muslos, los brazos, los hombros, la frente y las demás partes del cuerpo. Sus ojos eran amplios y hermosos y tenía la nariz y las orejas muy elevadas. Él tenía una cara muy atractiva y un cuello bien formado y tan hermoso como una caracola. Describe algunos detalles de Sukadeva Goswami, así que lo describe como un adolescente ya maduro, o sea, 16 años, y lo describe también con rasgos muy atractivos desde el punto de vista físico. Continúa diciendo: él tenía la clavícula carnosa, el pecho amplio y grueso, el ombligo profundo y el abdomen bellamente delineado. Tenía largos brazos y su cabello rizado le caía sobre su hermosa cara. Él estaba desnudo y el color de su cuerpo reflejaba el color de el Señor Krishna. Sigue describiendo detalles físicos y aporta, o sea, que él estaba desnudo, viajaba desnudo. Ahí tenemos también una explicación porque los niños y demás personas lo seguían, y un poco a este loco desnudo que deambulaba de pueblo en pueblo sin saberse quién era, de dónde venía, ni a qué pertenecía, porque en verdad no pertenecía a nada. Dice que el color de su cuerpo reflejaba el del Señor Krishna. Él era negruzco y era muy hermoso a causa de su juventud. Debido al encanto de su cuerpo y a sus atractivas sonrisas, les resultaba agradable a las mujeres, aunque él trataba de encubrir sus glorias naturales, sus bellezas. Los grandes sabios allí presentes eran todos expertos en el arte de la fisonomía, por lo cual lo honraron levantándose de sus asientos. Él nunca decía quién era, él nunca decía: yo soy hijo de Vyasadeva, yo esto, yo aquello. De hecho, ni hablaba, y trataba de ocultar un poco los rasgos sobresalientes de su aspecto físico. ¿Por qué? Porque la literatura védica tiene ciertos segmentos donde da descripciones muy detalladas
de señales que caracterizan o que se presentan en grandes personalidades y cómo cuando se presentan en cierta combinación da crédito del nivel de tal gran personalidad. Entonces, por eso, por ejemplo, los astrólogos cuando un niño nacía no solo se fijaban en la carta astrológica, qué día nació, la hora, la luna, los planetas, esas cosas, sino que en mínimos detalles, esenciales detalles que las escrituras mencionan, lugares específicos, marcas específicos de nacimiento que un niño pueda poseer y que hablan de su tendencia o de a quien quizás esté representando. Entonces dice que Sukadeva Goswami, consciente de ello, él trataba de ocultar un poco las señales que habían en su cuerpo que daban crédito de que él era una gran personalidad. Pero los sabios que estaban presentes allí cerca de Maharaj Parishi eran expertos en estas cuestiones de la escritura, eran estudiosos de estos temas y reconocieron automáticamente la presencia de señales manifiestas, visibles, comprobables en el cuerpo de Sukadeva Goswami que revelaban que se trataba de una gran personalidad, y por eso todos automáticamente se pusieron de pie y le ofrecieron saludos. Una persona común vería a este hombre y este joven y no lo reconocería, simplemente mira este loco, u otros dirían ay qué atractivo es, qué hermoso es, pero estos grandes sabios expertos reconocían. Fíjense ya ahí la diferencia que hay entre la ignorancia y el verdadero conocimiento, cómo el verdadero conocimiento puede reconocer, aún por señales indirectas, la presencia de una gran personalidad. Sukadeva no ha hablado, Sukadeva no ha hecho ningún saludo, Sukadeva no ha revelado su identidad, sin embargo ya los sabios por ¿cómo se dice? Por inducción y por deducción han comprendido, wow, espérate un momento que este no es un simple loco, aquí hay una gran personalidad. Maharaj Parishi, a quien también se conoce como Vishnurata, que significa aquel a quien Vishnu siempre protege, postró su cabeza para recibir al huésped principal, Sukadeva Goswami. En ese momento, todos los niños y mujeres ignorantes dejaron de seguir y de burlarse de Sukadeva. Recibiendo el respeto de todos, Sukadeva Goswami tomó su excelso asiento. Sukadeva fue entonces rodeado por santos sabios y grandes personalidades, tales como a la luna la rodean las estrellas, los planetas y otros cuerpos celestes. Su presencia era espléndida y todos lo respetaban. Desde su asiento el sabio Sukadeva Goswami se veía muy apacible, inteligente y dispuesto a responder cualquier pregunta sin vacilar. El gran devoto Maharaj Parishi se acercó a él, le ofreció sus respetos postrándose ante él y le hizo preguntas de un modo cortés con palabras gratas y las manos juntas. O sea, le dieron el asiento principal, Vyasasana, el asiento del maestro a Sukadeva Goswami, que era de hecho el más joven, 16 años. Los sabios que estaban allí eran grandes sabios. Sin embargo, disculpe, le dieron el puesto de autoridad a él. Allí vale recordar, y es importante recordar, también se encontraban personalidades como el propio Vyasadeva, o sea, su padre. Y también su maestro, y incluso Vyasadeva le ofreció respetuosa reverencia. El afortunado rey Parishi le dio también saludos, dice que postrándose ante él, y le hizo preguntas de un modo cortés, con palabras gratas y las manos juntas. Y aquí denota, si antes denotaron características de los sabios, aquí denota la característica del devoto, del discípulo, de aquel que quiere inquirir sobre la esencia del conocimiento. Él lo hace de forma mansa y de forma sumisa, no a manera de discusión, no a manera de reto. Nadie a modo de reto puede obtener verdadero conocimiento, y lamentablemente la mayoría de las personas que se acercan buscando el conocimiento, muchos de ellos traen la predisposición de sus conocimientos anteriores y vienen a retar a aquel
a quien quieren preguntar, y eso es contraproducente. Dice Maharaj Parikshit, le hizo las preguntas de un modo muy cortés, o sea, siempre educado, con palabras gratas, o sea, palabras que adornan el oído, que son dulces, que son tiernas, que están llenas de realzamiento de la gloria de aquel a quien se le pregunta, y con las manos juntas como acto de sumisión. Entonces, Maharaj Parikshit va a empezar a hacer las preguntas, y ya eso lo dejamos para el siguiente amanecer espiritual, a ver cuáles son las preguntas, cómo Maharaj Parikshit se dirige a este gran sabio, cómo entonces eso nos indicaría la forma en que nosotros deberíamos tratar a las autoridades trascendentales, y qué preguntas le hace y qué respuestas, que es lo más importante, les da Sukadeva Goswami a este gran emperador que está a punto de morir y está tratando de dejar un beneficio para toda la humanidad en forma de conocimiento concreto y claro. Que la gracia y el amor de nuestro Señor nos acompañe y que abra nuestro corazón a la presencia de Sukadeva Goswami, el devoto puro del Señor, la mascota o acompañante permanente de la potencia de amor por Dios, así que es una autoridad indiscutible en lo que se refiere al servicio devocional puro. Hare Krishna, buen día, y estoy finalizando la grabación. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Om Namo Bhagavate Vasudevaya.